Buenas noches con todos. El día de hoy estamos aquí para poder entrevistar al profesor Tomás. Eh, Voy a presentar a los integrantes del grupo. Nosotros somos Marjorie Miranda, Marita Valdivieso, Margarita Báez, Mayra Bereche, Alonso Quispe y quien les habla, Mayrin Muntó. Bueno, ahora le voy a dar pase al profesor Tomás para que nos explique algunos momentos de su vida. Muy bien. Buenas noches, jóvenes, ante todo, y gracias por esta oportunidad. Sí, encantado de poder compartir estos minutos con ustedes y con las personas que están viendo el video. Bueno, mi nombre es Tomás Fernando Muñoz Cernas, actualmente tengo 41 años, soy licenciado en Administración, con mención en Administración Gubernamental, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También estudié una maestría en Tributación en la misma casa de estudios. Tengo algunos cursos de posgrado en Finanzas, en Ética Pública, en Lucha Anticorrupción. Elaboré por espacio de 8 años en el BCP, ¿no? Desempeñando los puestos de promotor de servicio, promotor principal, supervisor de oficina y ejecutivo del canal Agente BCP. Después, en el año 2007 hasta más o menos el 2015, laboré en la SUNAT en diferentes unidades y áreas que tenían que ver con el tema de auditoría, fiscalización, sanción, protección de operativos masivos. Incluso trabajé en el área de insumos químicos, ¿no? Y en el año 2012, cuando trabajaba en SUNAT, enseñaba en la noche en otro instituto que se llama Cibertech, y en el 2015 empecé a laborar acá en Certus. Sí, el año 2020 también estoy trabajando en la UPC como asistente de aprendizaje a distancia. No, básicamente mi labor principal está en el rubro de educación. Sí, dispuesto a responder las siguientes preguntas. Gracias. Así es, profesor. Ahora le doy pase a mi compañera Marita. Listo. Bien, profesor Tomás, muy buenas noches. Mi nombre es Marita Valdivieso y mi pregunta hacia usted es la siguiente. ¿Cómo fue que usted se propuso o se arriesgó a hacer lo que es hoy en día? Gracias, Marita. Buenas noches. Bueno, en realidad creo que a veces hay muchas cosas que a veces no se las propone, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca pensé trabajar en el BCP, menos en un banco en realidad, ¿no? Sino que a veces uno cuando está estudiando al inicio, en segundo, tercer ciclo, siempre uno quiere, entre comillas, independizarse, ¿no? En el sentido de no depender tal vez de las propinas del papá, de la mamá, del abuelito. Uno ya quiere comprarse sus propias cosas, ¿no? Y creo que la mayoría empezamos así, ¿no? Al menos los que no tenemos alguna otra jóvenes, ¿no? El tercer ciclo, segundo trabajo, y yo puse un grifo para lavar carros, ¿no? Vi el anuncio y postulé porque quería trabajar en realidad. Y la señora muy bien, en la entrevista me fue muy bien con la señora, no me quería contratar, pero me ofrecía un turno que no me permitía mis estudios, ¿no? Entonces, no lo seguí. Postelé a un banco que se llamaba en ese entonces Banco Latino, que ya no existe, y por suerte no entré. ¿Y por qué digo por suerte no entré? Porque ese banco después de unos años quebró, ¿no? Entonces hubiera pasado por una experiencia un poquito difícil, pero por cosa del destino, no entré a ese banco, ¿no? Di un examen, recuerdo siempre una pregunta que me hicieron en ese examen que me hizo pensar, ¿no? Y después analizar. Me preguntaron, ¿te gusta la bulla? Y bueno, y yo pensé en función de mis gustos en realidad, ¿no? Y puse que no. Y después conversando, analizando, debí poner que sí, porque en el banco usualmente hay bulla, ¿no? Los bancos están ubicados en zonas de alto tránsito, tráfico, claxon, música, ¿no? Entonces eso me sirvió de experiencia. Dije, ay, la próxima que postule a este banco la agarro, ¿no? Pero ya no tuve necesidad de postular porque se me presentó la oportunidad de postular al BCP, que en ese entonces yo no sabía que era el BCP al que postulaba, ¿no? Antes las empresas no ponían sus nombres. No es como ahora que uno postula sabiendo a qué empresa postula. En realidad antes no, antes era un misterio, ¿no? Decía empresa líder en el sistema financiero. Ah, mandé mi currículum. Me llamaron y fui avanzando en el proceso hasta que entré, ¿no? Yo empecé trabajando en el turno tarde, recuerdo, en el banco, ¿no? Y fue una experiencia enriquecedora y a la cual le debo mucho, ¿no? Y parte de eso, de agradecimiento, es que ahorita esté conversando con ustedes y que pueda dictar clases relacionadas a esta carrera de la administración de negocios bancarios y financieros, ¿no? Y creo que en ese andar es que uno va viendo qué logros quiere alcanzar, qué metas, uno ya se va poniendo metas, ¿sí? Y bueno, y tuve la suerte y la posibilidad, y creo que yo también generé estas posibilidades de hacer carrera en el banco. Y creo que en ese sentido es que va mi respuesta, tal vez es que uno mismo se genera las oportunidades. Muchas veces las oportunidades se presentan
de otro lugar, pero es que uno mismo tiene que generárselas, ¿no? Sería pues lo máximo que venga un banco, nos toque la puerta y nos diga, te necesitamos. Sí, pero eso pocas veces sucede. Uno mismo muchas veces tiene que entrar a la página web del banco, ¿no? O ver a una empresa que contrata personal. Uno mismo prácticamente se genera las oportunidades. Y está en nosotros aprovechar esas oportunidades, que se nos presentan a veces una sola vez en la vida. ¿Sí? Pero siempre todos los trabajos que yo he hecho, en las actividades que yo he hecho, siempre he tratado de dar lo mejor de mí, no con el afán de destacar, de que lucirme, no, simplemente de disfrutar lo que hago y en ese disfrutar aprender también, ¿no? Que es lo importante en realidad cuando uno realiza alguna actividad. Gracias. Así es, profesor. Profesor, Ahora le gracias doy por- pase a mi compañera Mayra. Listo. Buenas noches, profesor. Bueno, en este caso la pregunta sería, ¿cuáles han sido tus objetivos para lograr lo que tienes ahora en la posición también de donde estás ahora como profesor? Listo, gracias Mayra. Bueno, en realidad yo, si bien como les comenté, pensé en el año 2011 enseñar, pero ya cuando trabajaba en el banco, en realidad cuando era promotor de servicios en la ventanilla, un poco como que ya tenía ese perfil, creo, de enseñar, porque siempre me asignaba a un compañero o compañera nueva a mi lado para enseñarle, ¿no? Entonces siempre he tenido tal vez esa paciencia adicional que las personas que enseñamos debemos tener siempre, ¿no? Que es explicar poco a poco, pero más que todo yo lo hacía porque me ponía en el lugar de esa persona, ¿no? Porque a mí también en algún momento me han enseñado y a veces había personas que tenían más paciencia que otras para hacerlo, ¿no? Porque no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Uno desde fuera puede decir, uy, esto es fácil, no todos lo debemos entender, pero no todos lo podemos entender fácilmente. Hay personas que se les hace un poco más complicado, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Querer aprender siempre. Nunca pensé enseñar, la verdad que siempre me preguntan, oye, ¿tú pensabas enseñar? Ustedes me preguntan hace 10 años si pensaba enseñar, 12 años, 13 años, yo me hubiera reído, ¿no? Tal vez. Pero a veces el destino es así, como les decía hace un momento, las oportunidades se presentan. No, yo la verdad disfruto sobremanera lo que hago, es un trabajo que me encanta, ¿no? Yo podría tal vez estar en otra empresa haciendo otras cosas, desarrollando en sí mi carrera, porque yo soy administrador, ¿no? Yo soy administrador de profesión y docente por vocación, porque yo no he estudiado educación. Sí, yo he llevado cursos, obviamente, que me permiten desarrollarme en una clase, hacer una sesión y todo, porque básicamente lo que comparto yo en mis clases es parte mucho de mi experiencia en el banco. ¿No? Porque la teoría está, la podemos encontrar en internet, en los libros, pero mucho tiene que ver también la experiencia que uno puede compartir con sus alumnos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un cliente tal vez te grita? ¿O cómo hacemos para convencer a un cliente que nos compre una tarjeta? Son cuestiones que si bien la teoría las pueden explicar, esto se enriquece más cuando uno ha vivido ese tipo de situaciones. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Ahora le doy pase a mi compañero Alonso. Buenas noches, profesor. Un momento. Me tienes que dar permiso, disculpa. Profesor, mi pregunta sería, ¿cuál es la lección más importante que usted ha aprendido en su vida? Gracias, Alonso. Buenas noches. Bueno, yo lecciones he aprendido bastantes, ¿no? Y creo que las sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo, porque uno en realidad nunca deja de aprender, ¿no? Mis alumnos, ustedes en algún momento me dan lecciones, ¿no? Tal vez ustedes ni cuenta se dan, pero me dan lecciones. Sí, creo que dentro del ámbito laboral, académico, siempre algo que yo he aprendido, y a veces en algunas formas no muy tranquilas, es a escuchar, ¿no? Siempre uno tiene que escuchar. A veces uno cuando es joven es bastante impetuoso y quiere encontrar por su ímpetu, obviamente, por las energías que uno tiene cuando es joven. No es que yo me sienta viejo por si acaso, pero normalmente pues cuando uno tiene 18, 20, 21 años siempre tiene el ímpetu, ¿no? De ayudar, de hacer las cosas y a veces en ese ímpetu nos emocionamos y a veces no escuchamos a los demás, ¿no? Yo pienso que siempre debemos tener ese ánimo de escuchar a los demás, que es muy importante y que a veces no lo tomamos en cuenta. Siempre es importante escuchar a los demás, ¿no?
Y también algo que le adicionaría a eso es la humildad, ¿no? En todo este tiempo siempre la humildad es algo que nos permite a nosotros ser mejores personas cada día, ¿no? No por el hecho de tener un cargo, sino por el hecho de ser gerente ya, supervisor, gerente regional, zonal, cualquier puesto que sea, uno debe perder la humildad. No, al contrario. Mientras uno más crezca dentro de la organización o más se desarrolle empresarialmente, ya que pueden tener su propio negocio, uno más humilde debe ser, ¿no? Entonces, esa es una enseñanza que hasta el momento siempre al menos he podido rescatar, no tanto de otras personas como de también mi propia experiencia, ¿no? Siempre ese ánimo de aprender, el hecho de ser humilde, ¿no? Básicamente va por ahí, Alonso. Gracias, profesor. Ahora le toca a mi compañera Margarita. Buenas noches, profesor. Bueno, la pregunta que yo le quería decir es la siguiente. ¿Cómo fue su proceso para que usted pueda culminar su carrera? Gracias, Margarita. Bueno, yo empecé a estudiar en el año 97, ¿no? Llevo un inicio, como ya por ahí seguro han visto, yo quería estudiar Ciencia de la Comunicación, ¿no? Pero Ciencia de la Comunicación, ustedes saben que es una carrera que básicamente se estudia en universidades particulares, ¿no? Porque en la Universidad Nacional no tiene mucho los equipos, y aparte en las universidades nacionales no se llama como Ciencia de la Comunicación, no le llaman Comunicación Social. Entonces, y bueno, mi familia no tenía posibilidades de darme una universidad particular que hubiera querido. Entonces, opté por ver otra posibilidad, me decía, ¿qué me puede gustar? Y por ahí surgió la administración, ¿no? Que era una carrera que con letras, con números, ¿no? Y la verdad que no me arrepiento de haber escogido esta carrera porque me ha dado muchas acciones, me ha dado posibilidad de trabajar en empresas top del mercado. Yo siempre estoy orgulloso de las empresas donde he trabajado, donde trabajo, porque siempre son empresas reconocidas en el rubro en el que están, ¿no? Son empresas que suelen ser líderes en el rubro que están, ¿no? Bueno, y estudié en el año 97, en el año 98 que entré al banco comencé a combinar mis estudios con mi trabajo, ¿no? Y al principio como que me costó, porque a veces tenía que salir un poco antes de las clases. Gracias a Dios la mayoría de profesores sí me apoyaron, por ahí hubo un profesor, recuerdo siempre me acuerdo de él, ¿no? Pero no por algo bueno, sino por algo malo, que era el profesor Mandujano de estadística, que no me daba permiso. Entonces yo tenía que evitar, no podía entrar a su clase, porque él no te dejaba salir antes de la hora, yo necesitaba salir antes. Entonces ese curso prácticamente yo ya lo tenía jalado, sin haberlo llevado, ¿no? Tuve que llevarlo ya después. Sí, después cuando ya fui avanzando, fui creciendo dentro del banco, por así decirlo, fui promotor principal, a veces tenía que reemplazar al supervisor, y me mandaban a veces a otras agencias, ¿no? Y a veces ya llegaba tarde a mis clases porque yo estudiaba en la noche. Entonces prácticamente el último ciclo, que es el 10º, yo ya no lo llevé con mis compañeros, sino con otra promoción, ¿no? Fue difícil, fue complicado porque ya yo tenía que trabajar hasta tarde, combinar los estudios, se me hizo difícil, ¿sí? Pero lo logré realizar, ¿no? En realidad, mucho tiene que ver también uno cómo se organiza, sus horarios, hablar con los profesores también, porque hay profesores que a veces te comprenden cuando tú trabajas. Es más, yo he atendido profesores en el banco, iban de clientes, y me decían, tú eres mi alumno, sí, profesor, yo soy alumno de tal curso, ah, ya, ¿qué tal? ¿No? Y yo les decía, profesor, yo estoy aquí hasta tarde, ah, ya, no te preocupes, y me dejaban entrar a sus clases hasta tarde, ¿no? Entonces, yo no he terminado con mi promoción, ¿no? Me hubiera encantado terminar con mis amigos, pero no se pudo, pero eso me sirvió en realidad después también para poder ascender, ¿no? Eso lo tomaron en cuenta, ¿no? Es parte de a veces uno que tiene que arriesgarse dentro de tomar ese tipo de decisiones. Muchas gracias, profesor. Ahora le toca a mi compañera Margarita. Buenas noches, profesor Tomás. La pregunta que yo tengo es si la meta que se propuso al inicio de su carrera profesional fue la misma que logró al final o si en el transcurso de sus estudios cambió. Listo, Mario. Bueno, como les decía, ¿no? Yo nunca pensé ser profesor, nunca pensaba tampoco ser supervisor de una agencia del BCP a los 21 años, sino que son objetivos que a veces se van dando de manera automática, ¿no? Me presentó ser promotor principal, seguí trabajando, por ahí se abrió una plaza de supervisor y accedí, ¿no? Con mi propio trabajo, como siempre le digo a todos ustedes, ¿no? Dejen que su trabajo hable por ustedes, ¿no? El mejor currículum que uno puede tener, el mejor ejemplo que puede dar es que tu trabajo te represente,
¿no? Que el día que alguien diga, oye, ¿a quién podemos ascender o darle oportunidad? Que tu trabajo sea el que te ayude a lograr ese objetivo. No, definitivamente yo creo que he logrado más de lo que en algún momento pensé, ¿sí? Y estoy contento, ¿no? Con lo que hago. Como siempre les digo, ¿no? Uno debe disfrutar lo que hace. El día que uno deje de disfrutar lo que hace, ya tiene que mirar a otro lado, ¿no? Porque tal vez llegó el momento de hacer otra actividad que a uno le genere esa alegría, ¿no? Uno siempre debe hacer las actividades con alegría. Muchas gracias, profesor. Bueno, para terminar, la última pregunta es respecto a qué opina usted sobre la nueva generación y qué cree que debería hacer esta generación para que también logre obtener éxito en su vida. Listo, Mayrín. Muy interesante tu pregunta. En realidad, bueno, yo algo que siempre les digo, no es que aprovechen todo, ustedes son como esponjas, ¿sí? No se queden solamente con lo que les brindamos sus docentes aquí en el instituto, sino hay que mirar otros lados, ¿no? Ustedes tienen la ventaja ahorita de tener todo a un clic, como se dice. Aunque parezca irónico, pero en realidad cualquier tipo de información está a un clic de nosotros. Entonces, aprovechen eso, ¿no? Miren, tienen todas las redes sociales para relacionarse con empresas del sector en donde ustedes tal vez apuntan a trabajar, ya sea bancos, cajas financieras, pymes, ¿no? Estudien, ustedes se han dado cuenta que ahora todas las empresas siempre cada vez los requisitos académicos son más exigentes, ¿no? Esto a ustedes les va a permitir aprender más y segundo, valorarse más en el mercado, ¿sí? De esa manera en algún momento pueden lograr sus objetivos, porque al final todo es un proceso, ¿no? Ustedes estudian para poder tal vez formar un propio negocio o trabajar en una empresa que les permita tener calidad de vida, ¿no? Esa recomendación yo les podría dar, siempre estudien, no hay que dejar de estudiar porque es la única forma de aprender y de poder desarrollarse, ¿no? Y por ahí en algún momento tal vez seamos colegas, ¿no? Y ustedes estén enseñando y ya estén siempre con su cámara prendida. Bueno, muchas gracias, profesor, por el tiempo que nos ha dado para poder realizar esta entrevista y también agradecer a todos mis compañeros por estar presentes. Gracias, Bueno, profe. no tienen nada que agradecer, para mí ha sido un gusto haber estado con ustedes esta noche y espero que las personas que están viendo el video también les haya agradado la entrevista. Muchas gracias. Que tengan Gracias, profesor. una Muchas buena noche. Gracias. gracias. Muchas Cuídense gracias. mucho. Nos vemos. Ya.